todas, todes y todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a estas transmisiones en el marco del Mes Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yo soy Jesús de Rodarte y les damos la bienvenida en nombre de la Pinacoteca de Nuevo León y de Conarte. El día de hoy finalizamos este ciclo de mesas de presentación de proyectos artísticos a manera de charlas en donde nos han estado acompañando importantes artistas. En este ciclo de mesas hemos estado conociendo muy interesantes proyectos que han acontecido en México en diferentes campos de las artes, como lo son la fotografía, la coreografía, la danza, la videodanza, el cine y la performance. La mesa de hoy lleva como título Imagen y Memoria, por lo que nos acompañan las artistas Jazmín Calvillo y Sofía Balto. Sean bienvenidas. Hola, Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañen las dos. La dinámica de la mesa consistirá en que cada una presentará sus proyectos y posteriormente al final haremos un espacio para preguntas o comentarios. Comenzaremos con la participación del artista Jazmín Calvillo, por lo que prosigo a presentar su semblanza. Jazmín Calvillo, Ciudad de México, 1972, comunicadora, diseñadora instruccional, artista visual, curadora, estudiosa de la fotografía contemporánea y el fotolibro. En su trabajo artístico, Jazmín explora el paisaje emocional de quien transita un trayecto marcado por la dualidad del deseo, seguir o detenerse ante el destino. Su morfología, la depresión, no busca transformar ese paisaje, sino construir un nuevo modo de habitarlo. Su exposición individual Disrupción fue seleccionada en el Festival Red Foto México 2019. En la revisión del portafolio del festival ganó uno de los premios como mejor portafolio y una beca de página en blando. Ha participado en diferentes muestras colectivas en México y Estados Unidos. Entre sus trabajos publicados se encuentran Espacio Sináptico, Fanzine Humus y el libro colectivo No hay nada que celebrar, Mi casa está vacía, editorial Gato Negro. En el mundo de los NFTs, Jazmín es responsable de operaciones en Fellowship Trust and Studio, dedicada a la construcción de una comunidad centrada en la fotografía contemporánea en el metaverso. Y ha sido manager en la metadata en la colección fotográfica The World Today 10K. Jazmín tiene una licenciatura y una maestría en comunicación y una maestría en artes visuales. Es amante de los perros, vive y trabaja en Monterrey, México. Muchas gracias, Jazmín, por acompañarnos. Te cedo con mucho gusto la palabra. Muchísimas gracias, Jesús, y gracias a Conarte y especialmente a la Pinacoteca por la invitación. Para mí es no solo un gusto y un placer, sino es un objetivo darle visibilidad al tema de la violencia contra la mujer. Entonces, tener estas plataformas es buenísimo para nosotros los artistas y lo agradecemos profundamente. Muy bien, quiero compartir con ustedes unos apoyos acerca de, aquí está, del proyecto que voy a compartir este día. El nombre es Disrupción y es una forma en como yo busqué conceptualizar el paisaje que en ese momento, durante el 2018-2019, había sobre el suicidio en mujeres en México. Muy bien. Quisiera antes leerles un segmento, porque para mí es muy importante. Este es el fragmento de un discurso que dio Natalia, de 17 años, quien es estudiante de preparatoria, y lo tituló Enfermedad Invisible. Y este es un fragmento que es muy desgarrador. Al principio es como una molestia que luego se convierte en un dolor persistente. Los hábitos del hambre y el sueño empiezan a cambiar. Tienes pensamientos irracionales de que todo está en tu contra. Después se convierte en una miseria. La desesperanza crece desmesuradamente. Ya nadie te entiende. Quieres que te saquen del hoyo en el que te metiste, pero no sabes cómo pedir ayuda. No sabes a quién culpar por tus sentimientos y es ahí cuando el odio hacia uno mismo se hace anormalmente grande. De pronto ya no eres una persona, sino un monstruo que destruye todo lo que toca y un peligro para todos.
Llega un punto en que cada día pesa más, ya que tu cuerpo no responde bien por el maltrato que has recibido. Hasta caminar es difícil. Mantener tu mente concentrada es casi imposible. Ya no eres tú. Ya no sientes que hay nadie dentro de tu cuerpo. Ya no hay vida. Ya nada te hace feliz. No hay nada que hacer. La idea de matarse ya no suena tan mal. Sientes tanto dolor que dejas de sentir. Es un constante cambio entre estas dos situaciones. Por eso la depresión es todo y nada al mismo tiempo. Bueno, ¿y por qué es que traigo este segmento de este discurso? Es porque la omisión y el desdén a las enfermedades mentales son una forma de violencia, son una forma de violencia psicológica y una sumamente poderosa. Lo que yo estuve investigando fueron los diferentes casos. Obviamente en el tema del suicidio, lo primero que te encuentras son muchas estadísticas y pueden ser, o sea, muy imponentes, pero el gran reto es que entre todos esos números, entre todos esos renglones, hay, son vidas. Cada una de ellas es una persona, es una familia, es un grupo de amigos, es una comunidad quien tiene esta pérdida. Y algo que a mí me llamó particularmente la atención conforme fui avanzando en la investigación es precisamente que hay una idea muy estereotípica de lo que es el suicidio y cómo la depresión también se ha minimizado en muchos de los ambientes, especialmente en el familiar, pero también en el escolar y en el laboral. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la psiquiatría ya hay todo un estudio acerca de la depresión laboral, la cual se ha venido enfatizando tremendamente después de la pandemia. Y bueno, de lo que encontré es que tenemos esta idea muy, muy del cine y de la televisión, de que lo que vamos a hacer si queremos suicidarnos, pues va a ser agarrar un cuchillo y cortarnos las venas. Incluso está este dicho de cortarse las venas. Bueno, la verdad es que no es cuestión de tener una pistola y guardar las pistolas para que no ocurra o guardar los cuchillos para evitarlo. Simple y sencillamente hay que prestar atención. Muy bien. Empecé yo a investigar acerca de los diferentes casos. Yo quería la información que fuera pública, o sea, que fuera de acceso a todo el mundo o que se hubiera difundido de diferentes formas. Y empecé buscando a través de internet diferentes casos y me interesaba que fuera pública porque, bueno, quería decir que esto pues había tenido un impacto tal en la comunidad que, bueno, había estado en un medio masivo de comunicación. Todos los casos deberían de estar, desafortunadamente no lo están, para sensibilizarnos acerca del enorme problema que es en salud mental el suicidio y cómo debemos de prestar atención a la depresión. Bueno, estuve buscando en diferentes estados, en diferentes medios. Lo que finalmente me concentré fue en identificar aquellos casos que estaban publicados por diferentes fuentes. Y eso me permitió pues triangular la información y completar, construir mejor cada uno de los casos. Entonces recopilé toda esta información, hice una base de datos para ir viendo. Lo que a mí lo que a mí siempre me ha interesado es poder visibilizar los casos, o sea, humanizar cada uno de ellos, cualquiera que estos puedan ser. Y bueno, lo que hice una vez que tuve la información, no siempre por cuestiones a veces por cuidar, por un respeto a la familia y en otras, por simple omisión de las fuentes, nunca sabremos bien a bien a qué se deberá, pero
no siempre se publica dónde es el domicilio donde ocurrió el incidente. Entonces, lo que yo hice fue a través de las imágenes, de las fotografías que se publican en los diferentes medios, ir identificando más o menos por el rumbo que dice que es la colonia, ir identificando precisamente cuáles eran esos lugares donde ocurrieron cada uno de ellos. Y hice un mapa, diseñé algunas rutas, unas rutas que fueran seguras, y fui al lugar de cada uno de estos casos que seleccioné. Los casos que seleccioné son de los estados de Coahuila, de Yucatán, de Aguascalientes y Zacatecas. Todos ellos están dentro de los primeros lugares con tasas de suicidio a nivel nacional. Y además eran los lugares en donde está mi familia. Entonces era algo que también era muy cercano a mí. Y bueno, es muy cercano a mí también porque yo padecí una depresión clínica hace 20 años y no entendía qué era lo que me estaba ocurriendo en ese entonces. Y ahora vivo con una latencia depresiva a la cual tengo que prestar muchísima atención. Pero en ese sentido, creo que he sido muy afortunada porque mi familia y mis amigos y especialmente mi esposo me han apoyado todo el tiempo y también me ayudan a que yo esté atenta a esto, porque es muy fácil ir descendiendo en esta espiral en la que la depresión te puede atrapar muy fácilmente. Y bueno, regresando a los casos, lo que empecé a encontrar es que las construcciones habían cambiado. De alguna u otra manera, las construcciones de cómo aparecen en los periódicos a como en ese momento ya eran, la gente pinta las casas o de alguna manera las remodela. En parte es porque algunos de ellos se mudan de la casa y llegan otras personas a habitarlo, o porque buscan de alguna manera pues seguir adelante. Y lo que hice fue, estando en el lugar, utilicé yo el celular para crear las imágenes. Encontré que el celular es el dispositivo que me daba lo que yo quería crear, y es que en el modo panorámico, empezar a hacer un barrido de la imagen y una vez llegado a donde fue el incidente, cerrar el lente del celular y para crear una fragmentación en la imagen y continuar haciendo el barrido de la imagen, terminar la panorámica. Y lo intenté con otros medios y finalmente lo que más me sorprendió es descubrir que el celular para hacer las panorámicas en su algoritmo tiene algo que se llama una cuestión de predicción, conforme va leyendo la imagen que va tomando, predice de alguna forma qué es lo que sigue. Entonces, por eso es que lo puedes hacer más o menos rápido y sale más o menos bien. Lo que me llamó mucho la atención es que cuando yo interrumpí el proceso, pues una de dos, o el software me decía no lo puedo hacer y se cerraba, o lo otro es que hace lo que se llama stitching, hace un cosido de la imagen. Y para mí eso fue muy simbólico, decir, cómo de una u otra manera, con tal de que salga en la imagen, bueno, pues a ver cómo sale fracturada, con sombras, parcialmente dislocada, pero finalmente se produce una imagen y creo que como comunidad, como grupo, como familia, es lo que tratamos de hacer después de un evento tan trágico como puede ser un suicidio. Y bueno, también está la polémica de que si el suicidio más bien fue feminicidio, disfrazado de suicidio, lo cual es probable, no lo sabremos porque no se investigó con la suficiente profundidad, o aparentemente las evidencias que encontraba la policía dictaba que era un suicidio. Aún así, sin importar que fuera suicidio o feminicidio, que claro que sí tiene un gran peso, sobre todo en cuestión de justicia,
el suicidio en sí es un feminicidio. O sea, el ignorar los síntomas, el ignorar el sentir y la preocupación y la falta de apetito y la falta de sueño, es contribuir precisamente a un feminicidio. Y bueno, continuando, lo que para mí resultó en las imágenes fue finalmente esta discontinuidad en el espacio. Para mí terminó representando de forma muy visual que ese instante que es un hecatombe en el lugar y deja no vuelve a ser ese lugar igual, ni las personas, ni, ni, ni la historia que debió de haber ocurrido. O sea, un suicidio es la muerte trágica y prematura de un ser humano. No debió de haber ocurrido. Entonces, bueno, les voy a mostrar las imágenes. Las imágenes las acompañé con texto porque para mí era, como les mencionaba, es muy importante darle visibilidad a cada uno de los casos. Este es en Coahuila, en Saltillo específicamente, y aquí dejó de existir Rocío Maribel, de 23 años, quien era pareja y madre, y murió por asfixia. En este caso fue Andrea Elizabeth, también en Coahuila, tenía 17 años, ella era hija, también murió por asfixia y falleció unos días antes de graduarse de preparatoria. Maribel, de 36 años, era vecina y era madre. Esto es en Zacatecas. Ella era enfermera, vivía en otro municipio y se inmigró a la ciudad para sostener a su familia y ella murió de sobredosis. El caso de América Briselda, ella tenía 18 años, ella era vecina y era mamá de un bebé, un recién nacido, y ella murió por asfixia y fue justo enfrente de su casa. Fue algo muy tremendo para, para todos los vecinos, para la familia y para todos los vecinos, el verse sorprendidos de que cómo era posible de que nadie se hubiera dado cuenta mientras ella amarraba uno de sus pantalones en el árbol y, y que nadie la hubiera visto, nadie la hubiera podido detener. Ella es Edith, de 27 años, ella era vecina, era viuda, era mamá. Esto fue en Aguascalientes. Si ven, en algunas la fractura es más disimulada, en otras es increíble cómo el algoritmo trata de emparejar lo más posible la imagen. Y para mí esa era también una metáfora de cómo los medios de comunicación también hacen eso con las noticias. Tratan de emparejar todo lo que tiene que ver con suicidio y hay hasta frases muy hechas de se salió por la puerta fácil o por la puerta falsa. Utilizan todos estos clichés periodísticos y terminamos de ver menos todavía el caso, la situación, lo que ocurrió, o lo que llevó a esto. Aquí es Mónica, que ella era esposa, madre, 32 años, también en Coahuila. Y aquí, por ejemplo, me empezó a llamar la atención de cómo en algunas ocasiones las imágenes creaban estas sombras. Cuando el algoritmo no era capaz de coser la imagen, deja estos píxeles en negro que para mí eran tremendos. O sea, es este vacío que está dejando la persona. Y en esta ocasión, por ejemplo, cómo la imagen
se reprodujo, o sea, como si fuera un antes y un después, se reprodujo. El póster, si se fijan, es el mismo que se duplicó, como en esta forma de que hubo un antes que ya quedó y un después donde hay que volver a empezar y están las imágenes, la sombra. El caso de Adriana Melissa, de 20 años, era hija, era pareja, era hermana. Todo esto que les comparto es de la información que recopilé de las fuentes de información, y normalmente es porque, o sea, la encontró, en este caso ella era hija, la encontró su mamá. El primer rol que pongo es el que tiene que ver con la persona que lo encontró, la relación con la persona que lo encontró. Este es el caso de Flor, 35 años, en el centro de Mérida, en Yucatán, y pues fue encontrada por unos vecinos. Y aquí este es el caso de Marta, que ella se suicidó en su hogar, bueno, hizo el intento de suicidio en su hogar, pero realmente falleció en urgencias en el seguro después de tomar ácido. Ella tenía 36 años en Coahuila. Y Carolina, de 24 años, la encontró su mamá en Mérida y ella falleció de asfixia. Y bueno, como les comento, sigo trabajando en los casos. Estos son como muy emblemáticos para mí por los lugares donde ocurrieron, por este tipo de manifestaciones que tenemos en la imagen. Y bueno, lo que estoy haciendo es difundiendo el trabajo como puedo, y de alguna forma contribuir a la sensibilización de este tema que es tan desgarrador. Y bueno, este trabajo fue seleccionado como parte de, como lo mencionaba Jesús, dentro de Foto México en el 2019, y que el tema era mujeres precisamente. Entonces se armó una exposición en Yo Estudio aquí en Monterrey, en donde tuve el gusto de que Jesús me acompañara. Y ahí lo que hice fue, además de poner algunas de las imágenes que ven al fondo, también creé una instalación que se llama armario, con este doble sentido, el de armario, de un lugar donde están las armas y un lugar donde se guardan las cosas. Y lo que hice fue de los objetos que ellas utilizaron para terminar con su dolor, por su vida, los puse en disposición de este armario, y es para sensibilizar a las personas de que no es una cuestión de esconder los cuchillos o de esconder las pistolas, como les decía al inicio. Es una cuestión de trabajar en la prevención, de estar cerca de la persona, de escuchar a la persona, de ver a la persona. Y bueno, estos, los artículos que utilicé, perdón, creo que se adelantó. Los artículos que utilicé son míos, que están en mi casa, y también haber tenido esta experiencia de ir recopilando cada uno de los objetos y saber que están en tu closet, que están en tu baño, que están en cualquier lugar, lo hizo muy estremecedor. Fue una experiencia muy estremecedora para mí. Y bueno, quería compartirlo precisamente con los visitantes de la exposición. Y con ellos, además, agregué dentro de la exposición unas carpetas con los casos, con todos los casos que encontré, no solo con los que estaban representados, sino con todos los casos que encontré, todas las noticias que encontré, para precisamente que las personas entendieran que esos números, cada uno de ellos es un caso, y es un caso que están muy cercanos a nosotros. Y aunque no lo estén, o sea, como humanidad necesitamos centrar nuestro esfuerzo en la preservación de la vida
y no en esta forma tan violenta que es ignorar la depresión o minimizarla. Y bueno, en ese momento, para mí fue muy difícil encontrar, yo lo que quería era proporcionar a los visitantes unas hojas de qué hacer, como si, en caso de conocer a alguien, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, cómo canalizarlo, en dónde pedir apoyo, ayuda. Y bueno, me encontré con esta, en aquel entonces, en el 2019, encontré una nota del 2017 donde decía que las líneas de atención al suicidio que había en México eran muy pocas y eran muy malas, o sea, no te contestaban, tenían horario de oficina, lo cual lo hace tremendamente difícil, poder atender, o sea, que tengas una crisis solo en horario de oficina, pues es irrisorio, o sea, es algo que se tiene que abordar desde otra perspectiva. Y bueno, compartí esta información, dimos unas entrevistas en radio con la galerista, con la curadora, dimos algunas charlas para algunos artículos y para algunos podcasts. Y creo que después de toda esta reflexión, después de toda esta movilización que tuve por el tema, en principio fue un enfrentamiento conmigo mismo y con mi situación, una situación que yo misma estaba queriendo minimizar, porque es muy doloroso. Y es entrar al tema de lleno, no tenerle miedo y saber que en cualquier momento, cualquier persona pudiera tener un pensamiento suicida que no necesariamente se va a desbordar en un acto, pero definitivamente se puede sembrar una semilla. Entonces, lo que necesitamos es apoyar a las personas que nos rodean. Como les decía, escucharlas, verlas. Y con gusto les comparto que en esta administración, ahora en el caso de Nuevo León, ya hay una línea de ayuda psicológica que incluso tiene diferentes medios para, diferentes números dependiendo del caso, o simplemente llamar a los números de emergencia en caso de tener ya sea un momento crítico, pero también no tenemos que esperarnos a que llegue ese momento crítico. O sea, si empezamos a ver los síntomas, es momento de actuar. Y bueno, agradezco nuevamente a CONACYT y a la Pinacoteca por darme voz y poder mostrar una vez más este trabajo en el cual he continuado ahora después de la pandemia. Y por favor no duden en contactarse conmigo si les es posible, si les interesa seguir con la charla. Es algo en lo que debemos de actuar todos. Gracias. Muchísimas gracias, Jazmín, por compartirnos la sensibilidad de este proyecto, que de verdad sí, pues por supuesto no nos mantiene en ningún estado indiferente, sino al contrario, nos mantiene con mucha atención ante estas problemáticas. Por otro lado, antes de continuar con la sesión con la ronda de reflexiones, quería también ahora pasar a leer ahora la semblanza de nuestra segunda invitada. Nuestra segunda invitada en esta mesa es Sofía Balto y voy a proseguir a leer su semblanza. Sofía Balto, directora escénica, maestra y coreógrafa, inició sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México. Posteriormente se especializó en coreografía en Bélgica. En 2013 fundó la compañía Balto Artes Escénicas. Participó en el encuentro Ensimismados en Costa Rica con los maestros Martín Kilbadi, Damien Jalet, Vittoria de Ferrari y David Zambrano. Sofía Balto ha participado en diferentes talleres con maestros como Rosana
Filomarino, Shaddai Larios, Martín Zapata, Vicente Silva. Asimismo, en el diplomado seminario Cómo encender un fósforo, segunda emisión, bajo la dirección de Alma Quintana y Silverio Orduña. Con sus obras, Sofía se ha presentado en diversos teatros y festivales. Se le otorgó el premio a montaje de exhibición en el Festival de Artes Escénicas del Estado de México en 2019. También fue acreedora al reconocimiento Emergencia Coreográfica 2013, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores FONCA 2016-2017. Es directora del programa de beneficio social de arte desde hace más de 5 años, reside en Tepoztlán, Morelos. Actualmente, Sofía Balto nuevamente es beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA 2021-2022. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos y te cedo con gusto la palabra ahora para ti. Muchas gracias, Jesús. Pues antes que nada, agradecer la invitación a Conarte, a la Pinacoteca de Nuevo León por esta invitación a esta mesa Imagen y Memoria. Para mí es un placer compartir esta mesa con la artista Jazmín Calvillo. Y bueno, agradecer a ti por esta iniciativa para detonar la reflexión y el diálogo en torno a este día. El proyecto en el que me voy a enfocar el día de hoy es una videodanza que se titula Piel de Humo, que quiero que visualicen primero, que puedan verla, se las voy a compartir, para después poder platicar acerca de cómo surgió este proyecto.
Bueno, pues esa es la videodanza Piel de Humo, en la cual intenté que se encarnara la resistencia y la rabia en el cuerpo de las mujeres en la actualidad en México en torno al horizonte desolador que es que son los feminicidios y los cuerpos calcinados. Este tema creo que llevaba años intentando hacer una obra, crear algo. Bueno, estaba en mí, estaba dentro de mí que necesitaba hacer algo con ese tema. Pero es un tema muy delicado, es un tema que no puedes solo tomar a la ligera, sino requiere una investigación bastante profunda y encontrar como el momento y el lugar adecuado para poder desarrollarlo. En todas mis obras yo tengo como un interés de retribución social donde toco temas que nos atañen como sociedad, ¿no? Como puede ser la violencia contra la mujer. Y bueno, hay como desde hace 5 años o más de 5 años que radico en Morelos, que es uno de los estados de mayor índice de violencia, donde cualquier acto de este tipo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Te enteras como vecina y es muy fuerte porque ya no es algo que lees solamente en los periódicos, sino que sabes que le sucedió a la persona que vive a 50 metros, ¿no? 100 metros, dependiendo. Y eso simbra el temor, ¿no? Como mujer. Y como habitante también de estos espacios. Entonces, bueno, esta videodanza se creó durante la pandemia, que también fue una ola de violencia hacia la mujer muy fuerte por el rollo del encierro. Entonces, al estar encerradas, naturalmente la violencia intrafamiliar incrementó exponencialmente. Dentro de este estarme informando, empecé a crear movimiento con la ausencia de las mujeres que dentro de la comunidad en la que yo vivo iban pues desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar una coreografía a partir de la ausencia de un cuerpo? Y teníamos una rutina como familia en la pandemia, en uno de los picos más altos, que era salir a ver el atardecer, caminar, salir a ver el atardecer para despejarnos un poquito. Y llegábamos a este campo que se puede apreciar en la videodanza, y solamente era eso, era un lugar bellísimo en donde pues solamente veíamos el atardecer, las montañas y ya, regresar a casa, ¿no? Un día, por accidente, a uno de los vecinos que estaba haciendo quema para la siembra de uno de sus terrenos, se salió de control y devastó este campo. Arrasó el fuego con todo este campo. Llegamos ese día a lo mismo, ver nada más el atardecer, y lo que encontramos fue un campo calcinado. A mí en ese momento se me erizó la piel porque la analogía fue muy fuerte de cómo este campo podían ser, o sea, estas cenizas y todas las mujeres que han sido calcinadas, no sé, hizo un match en mi cabeza muy fuerte. De esta manera, entonces, se creó directamente la videodanza. Dije, tiene que ser aquí y tiene que ser ahora, porque en cualquier momento, pues, llovía o pasaba algún animal o algo y cualquier cosa que toca las cenizas, ¡pum! Directamente le hablé a Gabriela Rosero, que es la intérprete, para que estuviera al día siguiente, y le enseñé la coreografía que había estado creando todo este tiempo con la ausencia de las mujeres de mi comunidad, bueno, con la ausencia de las mujeres que fueron desapareciendo. Y estuvimos todo el día ensayando hasta encontrar la hora exacta, que eso también fue algo muy importante para la videodanza, porque la hora exacta tenía que ser a la hora del atardecer.
y al mismo tiempo sabíamos que no había segunda toma. Era esa y si quedó, quedó y si no, no quedó. Entonces, al estar buscando la hora exacta, al mismo tiempo se enlazó con cómo los familiares de las mujeres que desaparecen o que son víctimas de feminicidio buscan también la información exacta de qué pasó, ¿no? Entonces, eso ayudó a que también Gabriela pudiera encarnar esta vuélvete campo, vuélvete cenizas y manifiesta esa, pues sí, esa rabia, ¿no? Que no es tanto rabia, sino es esa impotencia, ese deseo de decir no más, ¿no? Y bueno, esta videodanza fue como un detonador para mí de cómo se puede abordar este tema, cómo se puede abordar el tema de los feminicidios sin caer en cuestiones que puedan afectar de alguna manera incluso o herir sensibilidades de los familiares de estas mujeres. Y de esta manera estoy desarrollando como una trilogía en donde la obra que creé este año con el apoyo de jóvenes creadores del sistema de apoyos para la cultura. Se me fue. Bueno, se llama Abrir la Patria y retoma esta videodanza, pero esta vez son los cuerpos que son encontrados en bolsas de basura y la indiferencia que hay ante esta situación en algunos lugares. Y yo como creadora, como directora escénica, ¿qué puedo hacer sobre eso, ¿no? Entonces, desde mi trinchera, pues sí, realizo esta videodanza primero, después ahora realizo esta obra, y ahora lo que sigue es este acercamiento a todos estos lugares que son como focos rojos, donde la violencia está, sí, es el pan de cada día, acercarnos de una manera para lograr ese apoyo, para lograr que no se llegue, para que las mujeres puedan pedir ayuda antes de que se llegue a ese punto cuando se trata de violencia intrafamiliar. Y bueno, tratar de encontrar también modos de seguridad entre las mujeres para los momentos en los que puedan sentirse acosadas, expuestas o cualquiera de estas situaciones. Entonces, bueno, ese es en lo que estoy ahorita y creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Sofía, y gracias por compartirnos también este proyecto que a mí me tocó tener la oportunidad de verlo en la Tallera, por allá en Cuernavaca, y también fue como que, ok, o sea, muy impacta, por supuesto, pero más que del impacto es el hecho de que estamos hablando de temas de nuestro presente, de temas y problemáticas de nuestro presente que no podemos, digamos, dejar pasar. Y es que estaba yo haciendo también por acá unas reflexiones en torno a los dos proyectos, tanto de Sofía y de Jazmín. Es muy importante que se toquen estos temas porque la misma violencia, como comentó, ya nos ha atravesado y es algo que no podemos seguir de manera indiferente. Lo vemos aquí, lo vemos, por ejemplo, retomamos ahora un poco el proyecto de disrupción también con Jazmín, que detrás de la imagen nos situamos también en un quiebre. Vemos que hubo un quiebre y ese quiebre total, sin embargo, también como mencionaba Jazmín, pues también es desconocido porque si tomamos en cuenta también la impunidad ante la violencia sistémica que impera, reflexiono también mucho sobre lo que también comentas tú también, Sofía, en tu proyecto, y me pongo a pensar cómo cuando existe también la intención de eliminar evidencias por parte de quienes son agresores, y nos pone a pensar, por ejemplo, los suicidios, si fueron por voluntad o ante un desborde o algo involuntario, violento, y al mismo tiempo queda en el aire lo impune, los hechos y la muerte. Por acá
hice algunas notas, por ejemplo, en las citas, los vemos también en las cifras, en los incrementos de tanto los suicidios, los feminicidios en nuestro país año con año, los transfeminicidios de igual manera y los crímenes de odio que desafortunadamente una gran parte permanece impune. Sofía, tú cuéntame, después de trabajar esta obra, ¿cómo has visto a qué ha cambiado o se ha transformado tu práctica posterior a la realización de estas piezas? Igual para ti, Jazmín. O sea, de lo que han venido trabajando, de pronto llega un momento en el que dice uno, ya mi práctica cambió porque ya me atravesó tanto que necesito hablar de estas cuestiones. Sí. Uy. Fuerte. Pues fueron, después de este proyecto, creo que se une junto con el aumento de cifras, como bien mencionas, y al mismo tiempo, sí, llegar a ese ya no puedo más, ¿no? Pero no, como artistas nos entra el ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, a partir de Piel de Humo, encontré esta vía, porque siempre he tenido obras con temática social, pero esta vía como de sí compartir mi práctica, mi quehacer, mis obras, pero también tratar de que lleguen a quienes deben de llegar y ser un poco más, no es empática, pero sí es un poco más cuidadosa con toda la investigación que debe de ir detrás de una obra. Ya las obras que ahora están saliendo a partir de esta videodanza, creo que está muy cuidada la investigación. Creo que es una investigación en la cual estoy totalmente clavada, que creo que es como se deben de abordar estos temas, porque si no puedes caer pues en algo que no va por ahí. Sí, definitivamente, como menciona Sofía, ah, uno no puede permanecer igual. O sea, te toca en unas fibras en donde te das cuenta, abres los ojos a esta magnitud que es cada uno de de estas temáticas que hemos abordado y que presentamos. Definitivamente concuerdo con Sofía, la investigación es clave y para uno como artista es muy delicado esta línea en la que no buscas ofender ni lastimar a los familiares, a la comunidad, pero quieres visibilizar el problema, visibilizar la impunidad, sensibilizar acerca de las cuestiones, de las acciones posibles que podrían realizarse en función de la prevención. Y también de la justicia, de la búsqueda de la justicia. Y entonces se vuelve en algo muy retador para traer la información que sea pues suficiente para tocar lo estrujante de la situación, pero también hacerlo con muchísimo respeto. Y ahí es donde creo que se vuelve en un reto creativo, pero también te das cuenta que eres parte de la comunidad y que todas esas ausencias te tocan de una u otra manera y que todas esas ausencias nos faltan a todos. Y bueno, quiero aprovechar para decirle a Sofía que conocer esta pieza me ha tocado muchísimo, me moviliza muchísimo. Agradezco tu dedicación. No te puedo decir felicidades por la pieza porque es difícil, o sea, pero reconozco tu arduo trabajo y este reto que ha significado
abordarlo, y abordarlo de la manera como lo has hecho es tremenda, es tremenda. Es ver cómo las cenizas se corporalizan y vuelven a tratar de ser ese cuerpo que existió y vuelven a la tierra de manera este, inevitable. Es muy tremendo. Es gran trabajo, Sofía. Hay Muchas imágenes muy gracias. poderosas Sí, en ambos proyectos, mientras en el de Sofía vemos cómo la intérprete incluso toma esas cenizas, sí, y acá en Disrupción, la línea de la disrupción, o sea, de pronto en esto, en todo esto que estamos conversando, la importancia que tiene también el papel de las expresiones artísticas para poder también alcanzar a los demás, y en cuanto a la realización de los proyectos, qué importante también el hecho de dónde nos estamos localizando para contar cada uno de lo que queremos compartir, porque de pronto me encanta, algo que me encanta destacar es que en ambos proyectos ustedes están hacia afuera. O sea, hay una problemática que ya nos atraviesa, pero por supuesto, muchas veces vamos hacia adentro, por supuesto, que magnífico. Pero ¿qué pasa cuando miramos hacia lo que hay alrededor? Y es que ya llega un punto en donde ya, o sea, como decíamos hace rato en toda la conversación, de pronto como que ya no puede uno no verlo, como que uno se reconoce que también forma parte de, junto con otras personas, de este presente, esta realidad, y el hecho de que ustedes nos lo presenten y nos compartan y apunten estas problemáticas, creo que es por el lado de las expresiones artísticas también un gran punto muy valioso por parte de las artes. Bueno, en cuanto a los proyectos que también nos están presentando, me encanta también que ustedes tengan esta sensibilidad, como mencionaba también Jazmín, al momento de hablar de estas temáticas. Esta sensibilidad creo que también es algo que las mismas artes y que quienes venimos de las artes es algo que nos acompaña, y que el hecho de que lo compartamos como a públicos muy específicos, como también mencionaba, de pronto a lo mejor puede ser que uno cuando va al museo, al teatro o a ver un performance, a lo mejor quizás uno no toma esos temas porque dice, no me incumbe, porque o a mí no me toca, o a mí no me pasa, o yo no sé. Pero la importancia del hecho de que ustedes lo compartan, ya de entrada estamos también hablando no solo de nosotros como individual, sino de lo que pasa en todos nosotros. No sé si quieran comentar alguna cosita más. Sofía, aquí. No, si quieres tú primero. Bueno, muy bien. Por acá cerrando las mesas, digo, yo Sí, sé que claro. son temas de pronto como muy sensibles y muy Sí, serios, porque como incluso ustedes lo han compartido cuando vimos el inicio de Piel de Humo, estas notas, o tú, Jazmín, también que nos las has compartido, también es esta parte también de compartir la profundidad de esto que estamos trabajando en cada uno de los proyectos. sí. Bueno, yo quisiera agradecerles mucho a las dos por aceptar la invitación, y me encanta que desde diferentes partes de nuestro país haya también creadoras como ustedes, como todas las que nos han acompañado en estas mesas, que si bien cada una trabaja con diferentes medios, el hecho de esta problemática general que nos atraviesa, cada una trate como de realizar desde sus medios, de buscar, de generar preguntas, de reflexionar,
pues es bastante valioso. Muchas gracias, Sofía Jazmín. Muchas gracias, Jesús. Algo que quisiera comentar es, sí me llama la atención que ambas empezamos con esta cuestión de las notas de estas desapariciones y de estas trágicas muertes. Y creo que ambas tenemos esta preocupación de enfatizar que eso ya es cotidiano. O sea, es abrumador la cantidad de noticias, em, ya es totalmente normal. Y normalizar la violencia es lo peor que puede pasar. Entonces, creo que el hecho de que naturalmente hayamos nosotras partido de, de esta crítica hacia la normalización en los medios de estos casos, o más que el que ya son tantos y cómo se manejan, y aparte con este tinte amarillista y incluso en dónde están esas notas, en qué tipo de medios están esas notas. Y el, es para que, como decías bien, como comunidad, como sociedad, nos cuestionemos qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer y actuar ya sea desde el consumo, desde como yo mencionaba, la atención a quienes te rodean, pero el consumo también de las noticias y la propagación de estas. O sea, tener el respeto me acuerdo que hace un tiempo hubo una campaña en donde estaban denunciando un evento y para un incidente y para no mostrar a la persona, a la mujer en el caso, la sustituían con una flor o con alguna otra cosa, em, por respeto, ¿verdad? Entonces, siempre habrá maneras en las que de alguna u otra manera, desde el lugar donde estemos, podemos hacer algo. La invitación es que estemos atentos a ver qué sí podemos hacer y hacerlo ya. Gracias. Exactamente. Sí, coincido totalmente con Jazmín. Que también su proyecto a mí me dejó wow. Fuerte, está muy fuerte. Y creo que es muy importante eso, visibilizar lo que está pasando de todas las formas de violencia posibles, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, como todas las maneras en las que se está violentando a la mujer. Y eso, no normalizar la violencia y sí, es una emergencia nacional, ya es una emergencia nacional, entonces Sí. tenerlos todo claro. Decía Rosario Guajardo, una artista de aquí del norte, que en paz descanse también. Una de las reflexiones que ella hace en una de sus piezas es que la impunidad comienza con el silencio. Entonces, de pronto también si uno hace como que, pues seguimos igual. Entonces, qué importancia ustedes como creadoras, tanto ustedes, las demás artistas y todas las creadoras que están realizando no solo trabajos artísticos, sino trabajos de activismos y etcétera, realmente son bastante valiosos. Vamos a cerrar esta mesa y pues bueno, el tiempo pues se nos termina y pues cerramos este segundo ciclo de mesas de presentación de proyectos artísticos agradeciendo por supuesto de parte de Conarte, de la Pinacoteca de Nuevo León y también de nuestra directora del Museo Pinacoteca de Nuevo León, la señora Elvira Lozano de Todd, a cada una de ustedes por haber aceptado la invitación a que nos hayan acompañado en estas mesas. Muchas gracias, Sofía Balto, muchas gracias, Jazmín Calvillo, muchas gracias, Mariana Arteaga, Adela Inés González, Cintia Dueñas, Rosy González y Olivia Peregrino, quienes también ustedes de manera virtual nos han acompañado desde los estados de Morelos, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y la Ciudad de México. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias también al equipo de comunicación de Conarte por su apoyo y así también a todo el equipo del Museo Pinacoteca de Nuevo León. Agradecemos a todo el público que nos ha acompañado en este ciclo de mesas en estos 2 años y les invitamos a que continúen revisando y no se pierdan los siguientes eventos que también forman parte del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer y que continuarán transmitiéndose en las plataformas virtuales de Conarte. Muchas gracias, les invitamos a que continúen pendiente de todas nuestras próximas actividades de igual manera. Sin más, pues que tengan todas, todos y todos muy buenas noches y nos vemos pronto.